Quería en primer lugar expresar mi agradecimiento a la invitación a participar en estas jornadas. Siempre es un placer. Además, es un placer verles con la sala llena, con tanto interés por parte de las personas. Tengo un mensajito que sale ahí en la presentación, no sé si se irá. Bueno, el título de mi charla, comparado con las charlas que vienen a posteriori, es quizá el más genérico, y siendo también la primera en intervenir, pues me ha parecido oportuno dedicar un tiempo de la presentación a hablar del propio proceso de envejecimiento, para luego hablar de cómo interaccionan los procesos de envejecimiento, de nutrición y alimentación, que sería realmente el grosso o el tema clave de la conferencia, y cuáles son las recomendaciones nutricionales e ingestas recomendadas para mayores. Como les decía, pues simplemente un pequeño repaso de en lo que va a consistir la charla de hoy. Bueno, sobre el envejecimiento se pueden decir muchas cosas. El profesor Rivera dice que por lo menos son tres cosas simultáneas. Ciertamente el envejecimiento es una aspiración universal. Todos de esta sala seguramente nos aunamos a esta expresión de vivir, si no para siempre, por lo menos cuanto más sea posible. El envejecimiento para la Organización Mundial de la Salud también es un privilegio que hemos adquirido, es un logro de la humanidad. Toda nuestra evolución, desarrollo ha permitido que la esperanza de vida se incremente de forma notable. Y también constituye un reto. Va a ser un reto para las sociedades del siglo XXI, que se van a encontrar con sociedades muy envejecidas, con grupos de población mayores muy amplios y que necesariamente tendrán que plantear estrategias en conjunto, políticas en conjunto para atender a este grupo creciente de población. Es una realidad sociodemográfica, eso no lo podemos negar. Para ilustrarla con algunos datos, en el año 2000 en el mundo 600 millones de personas tenían más de 60 años y, lo que es muy importante, en 25 años posiblemente este grupo de población se duplicará en número, llegando hasta los 2 billones de personas a mitad del siglo XXI. El envejecimiento, los mayores están sobre todo en los países desarrollados. 2/3 de la población mayor se encuentra en los países desarrollados. En estos países el grupo poblacional de los que llamamos muy mayores, mayores de 80 años, es actualmente el grupo poblacional que más rápido crece, y también es una realidad que las mujeres solemos sobrevivir a los hombres en prácticamente todas las sociedades, con lo cual en los grupos de población mayores nos solemos encontrar una relación mujer a hombre de 2:1. En España, el Instituto Nacional de Estadística realizó una previsión de lo que ocurriría en los próximos 50 años. La población va a ir creciendo paulatinamente hasta alcanzaremos seguramente los 48 millones de habitantes en el año 2048, aunque la velocidad de crecimiento poblacional se va a ir reduciendo progresivamente. Incluso se estima que para el año 2020 aproximadamente lleguemos a un crecimiento natural negativo, es decir, que el número de nacimientos sea menor al número de defunciones. Esta ausencia de grupos poblacionales jóvenes va deformando la pirámide poblacional, que también podemos ver aquí cómo se estima que podría evolucionar,
Ya en el año 2009 el grupo poblacional más amplio es el de los comprendidos entre 25 y 40 años. En realidad no es una pirámide, es una pirámide ya propia de los países de las poblaciones envejecidas, y en el 2049 el grupo poblacional más amplio será el comprendido más o menos entre los 65 y 80 años. La población mayor de 64 años en España se duplicará en 40 años y pasará a representar más del 30% de la población total. Como les decía al principio, envejecer también es un proceso biológico al que se le pueden dar muchas definiciones. Aquí les he destacado dos. Todas las definiciones hablan de cambios. Se habla del proceso que reúne todos los cambios que van sucediendo en nuestras células y tejidos con el paso del tiempo, que van suponiendo una pérdida progresiva de rendimiento fisiológico y una incapacidad para mantener la homeostasis, es decir, mantener el equilibrio que facilita la función del organismo. Envejecer equivale más o menos a ir perdiendo paulatinamente todo el margen de reserva funcional con el que nacemos, de manera que estas pérdidas inexorables nos van haciendo cada vez más vulnerables a los impactos ambientales, vulnerables a las enfermedades, vamos claudicando orgánicamente y van apareciendo las enfermedades y la muerte. Bueno, además de haber aumentado la esperanza de vida notablemente en las sociedades desarrolladas fundamentalmente, con este incremento en la esperanza de vida, el deseo de mantener una buena salud, una buena funcionalidad y una independencia en esas edades más avanzadas está surgiendo como idea que incluso anula o sobrepasa el deseo de vivir más tiempo. Ya no es cuanto más mejor, sino cuanto más y mejor se encuentre uno, mejor todavía. Esto nos ha llevado en las últimas décadas a ir buscando todos aquellos factores que pudieran acelerar o retrasar el envejecimiento para intervenir sobre ellos. Y en este aspecto, la dieta y la nutrición, como factores de los más contribuyentes a lo largo de todo el ciclo vital, tienen mucho que ofrecer, aunque todavía hay muchas lagunas en el conocimiento. Para seguir con el argumento de mi intervención, vamos a ir viendo en qué aspectos interaccionan envejecimiento, nutrición y alimentación. En realidad podríamos hablar de muchos temas. Yo he visto que después las conferencias se van desarrollando en temas más específicos, pues he optado por transmitirles las ideas que considero más relevantes, un poco resumidas, un poquito de todo sin entrar en profundidad para no solaparme con otros ponentes, ¿no? Entonces, en los aspectos en que interaccionan alimentación, nutrición y envejecimiento, yo me he permitido destacar 4 ideas que me parecen las más fundamentales. La primera es que las personas mayores son nuestra población de riesgo nutricional y hay que cuidarla. La segunda es que en los mayores las enfermedades crónico-degenerativas que hoy más afectan a las sociedades desarrolladas, como el cáncer, como la enfermedad cardiovascular, como la osteoporosis, como las demencias, son más frecuentes, y en este sentido hay factores dietéticos implicados en la etiología y además una adecuada intervención nutricional puede ser eficaz en la prevención y en el tratamiento de estas patologías. De hecho, las 2 charlas que vienen a continuación de la mía, pues nos van a describir cómo es el estado nutricional de los mayores y cómo se relaciona con las diferentes patologías. También es una realidad de que a medida que nos hacemos mayores vamos comiendo menos, y eso es una realidad nutricional que va a impactar mucho en nuestras dietas. Y más relacionado con la alimentación, recordar que el envejecimiento reduce muchísimo el placer de comer por distintas causas, pero aumenta la cultura gastronómica.
Con respecto al primer punto, sí es cierto que en los países desarrollados las personas mayores son las de mayor riesgo de malnutriciones, ya sea por defecto o por exceso. Los niños, que hasta no hace más de 50 años eran la población de mayor riesgo nutricional a nivel mundial, en los países desarrollados la nutrición infantil está bastante avanzada, y eso hace que la población mayor sea más nuestra población de riesgo nutricional. En los países más pobres, lamentablemente, siguen siendo los niños que no consiguen llegar a mayores los que la población de mayor riesgo nutricional. Bueno, ¿por qué están desnutridos o por qué el riesgo de desnutrición es tan alto en las personas mayores? Bueno, pues a mí me gusta utilizar mucho este esquema que la profesora Olga Moreiras utilizaba muchísimo en sus clases, porque es muy simple pero muy claro. En los mayores hay unos determinantes importantes de la desnutrición que son de distinto tipo y que se pueden resumir en las disfunciones orgánicas que ocasiona el envejecimiento, las enfermedades que van apareciendo, el tabaquismo, el escaso contacto social, la reducida capacidad de masticación, la medicación crónica, la involuntaria pérdida de peso, la necesidad de ayuda, la alimentación desequilibrada, el nivel de instrucción bajo, el tener más de 85 años, parece que la propia edad inexorablemente nos aboca a un estado de desnutrición, la economía precaria, y el sedentarismo. Este mismo esquema de la misma autora es un poco más amplio, pero nos viene a expresar la misma idea. Nuestras personas mayores normalmente caen en dietas desequilibradas que les conducen a un mal estado nutricional, puesto que afectan a la ingesta de alimentos, a la absorción de los nutrientes a partir de estos alimentos y al metabolismo, y provocando una malnutrición. Y estos factores son de tipos muy diversos, tanto fisiológicos, que serían aquellos procesos asociados al envejecimiento o aquellas disminución de las funciones fisiológicas o de la capacidad de las funciones fisiológicas, como son, por ejemplo, la sarcopenia y los cambios en la composición corporal, que tienen gran incidencia en las necesidades de energía, o los problemas de masticación o la anorexia que suelen desarrollar las personas mayores. Pero también hay factores relacionados con la salud, entre los que, por ejemplo, la medicación es muy importante. Los mayores normalmente están polimedicados y hay muchos fármacos que provocan interacciones de tipo nutricional que quizá en una población más joven tenga menos relevancia, pero en una población nutricionalmente al límite pueden tener muchísimo más importancia. Por ejemplo, el uso crónico de diuréticos y antihipertensivos, sobre todo si no son del tipo ahorradores de potasio, pues puede llegar a provocar una hipopotasemia en una persona mayor, algo que es muy poco frecuente en un adulto joven, o todos aquellos fármacos que se utilizan para inhibir la secreción ácida del estómago como protectores estomacales, pues pueden reducir también la absorción de nutrientes que dependen de una secreción ácida o de un medio ácido para su absorción, como es el caso de la vitamina B12. Por ejemplo, en población adulta joven no es frecuente presentarse un déficit en B12, pero en los mayores sí, y está asociado a un problema de absorción. También hay factores psíquicos más graves, como las demencias o los Alzheimer's, menos graves, como son los estados depresivos o los estados de melancolía, que hacen que las dietas se vayan haciendo desequilibradas, factores asociados al estilo de vida, y tienen gran peso los factores también socioeconómicos y culturales. De hecho, pues en los años 80 Truswell clasificó en orden el estado nutricional de los mayores y observó que los que se encuentran nutricionalmente mejor son los mayores sanos, socialmente integrados. A continuación
ordenados de mejor a peor, se encuentran los mayores con enfermedades, pero socialmente integrados. En tercer lugar, los mayores que viven solos en sus casas, y los que se encuentran peor nutricionalmente, los mayores que viven en instituciones. A lo largo del día vamos a hablar precisamente de estos mayores que están institucionalizados y cómo se está interviniendo en ello. Seguramente pues mis compañeros de jornada nos aportarán nuevos datos para ver si esta observación de los años 80 se está modificando. El envejecimiento, como les decía también al principio, reduce de forma notable el placer de comer. Los sentidos del gusto, del olfato se van perdiendo, se van declinando. Perdemos papilas gustativas. Muchas veces el déficit de micronutrientes como el zinc contribuyen a que la pérdida sea mayor, y el empleo de fármacos. Por eso pues, algunos sabores como el salado disminuye notablemente, y en cambio el dulce se pierde menos, y por eso pues, nos vamos haciendo un poco más golosos a medida que vamos haciéndonos mayores. Esto tiene mucha relevancia en la dieta de las personas, pero además tenemos que tener en cuenta que se pierde el placer de comer, pero no se pierde la cultura gastronómica. Una persona mayor tiene toda una vida de conocimientos y experiencias gastronómicas, ha vivido y conocido décadas de modas y tendencias alimentarias, y ha probado y conoce muchas técnicas culinarias, aunque normalmente en España así es, en muchas sociedades mediterráneas es más la mujer la que domina las técnicas culinarias. Por eso, cuando se plantea los servicios de alimentación para mayores institucionalizados, o se busca el desarrollo de productos específicamente para estas personas, supone verdaderamente un reto el encontrar productos nutricionalmente adecuados para una población desnutrida, pero que además sean gastronómicamente acordes a su cultura. También hablaremos de gastronomía al final de la jornada. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones nutricionales o las ingestas recomendadas para mayores? Bueno, pues en general son bastante mal conocidas. Son mal conocidas porque faltan estudios epidemiológicos que permitan determinar bien las necesidades. La mayor parte de los estudios epidemiológicos de tipo longitudinal se centran en edades de 40 a 60 años. Ya han aparecido más estudios que no mencionaré por falta de tiempo, como el Seneca, como el Hale, como el FINE, que nos dan muchísimos más datos, pero en general hay muchos menos datos que para grupos de población más jóvenes. Muchas veces lo que se hace es extrapolar los datos a partir de adultos jóvenes, y esto estamos viendo que no es correcto para muchos nutrientes. Además, el grupo de los mayores es muy heterogéneo, luego insistiré un poco más en esto. A la hora de plantear recomendaciones, debemos pensar no solo en lo que sería una nutrición suficiente, es decir, la cantidad de nutriente que debe ingerir para que no padezca una enfermedad carencial, sino también en una nutrición óptima, cantidad de nutriente que evita la aparición de una enfermedad carencial y además puede contribuir a la prevención o el mejor pronóstico de otras enfermedades de tipo multifactorial. Y luego es complicado siempre tener en cuenta la edad cronológica o la edad biológica. Y bueno, los nutricionistas saben que siempre a la hora de hablar de recomendaciones e ingestas recomendadas necesitamos estratificar la población por grupos de edad, por grupos de sexo, por grupos de situación fisiológica, y que por tanto pues tenemos que definir cuándo nos hacemos mayores o a partir de qué edad consideramos que nos estamos dirigiendo a población mayor. Entonces nunca nos queremos hacer mayores, nunca queremos establecer una edad a partir de la cual entraríamos en esa tercera edad. Pero clásicamente todas las recomendaciones nutricionales han establecido como punto de corte una edad superior a 65 años.
Esto se tendrá que revisar seguramente, ¿no? Porque en los mayores de 65 años tenemos ya muchas personas que de hecho pueden encontrarse en situaciones diferentes y podríamos definir pues unos ancianos jóvenes o unos mayores jóvenes, que serían los que están entre 65 y 74 años, unos ancianos mayores entre 75 y 80 años y los ancianos, los más mayores, que cada vez van creciendo más, mayores de 80 años. Bueno, de todas las recomendaciones nutricionales, yo destacaría fundamentalmente como diferenciales en estas personas mayores 3 aspectos. El primero es intentar cubrir bien la ingesta energética. El segundo aspecto fundamental es la densidad de nutrientes y el tercero, fundamental, la hidratación. Entonces, lo que ocurre con la edad es que vamos disminuyendo la actividad física y eso provoca una disminución de la ingesta de energía, o bien no se sabe muy bien, disminuimos la ingesta de energía y esto es lo que provoca la disminución de la actividad física. Esto va a conllevar a una pérdida de peso que en muchos casos es involuntaria, va apareciendo. Hay una sarcopenia también, que es una pérdida de masa muscular, por tanto una pérdida de células activas, de células metabólicamente activas. La masa muscular es la que va transformando la energía, y una disminución del metabolismo, de la tasa metabólica basal, que conlleva una disminución de las necesidades energéticas y hace entrar a la persona mayor en este círculo vicioso. Entonces, es fundamental que la ingesta de energía sea la suficiente para mantener un índice de masa corporal adecuado. ¿Y qué consideramos un índice de masa corporal adecuado en las personas mayores? Pues en realidad el índice de masa corporal asociado a una mayor expectativa de vida es el que en un adulto joven corresponde a una situación de ligero sobrepeso, es decir, entre 25 y 28 como valores del índice de masa corporal. Llegar a los 65 años con un ligero sobrepeso parece mejorar nuestra expectativa de vida. La segunda idea que era fundamental es que aunque se reducen las necesidades de energía, no se reducen en la misma proporción, incluso no se reducen siquiera las necesidades de nutrientes no energéticos. Y eso es un problema importante, porque si un adulto joven pues consume una dieta de unas 2.300 kilocalorías diarias y esa dieta vehiculiza pues una cantidad suficiente de cada uno de los micronutrientes, el mayor va a consumir una dieta que seguramente sea un 30% menor en cuanto a la ingesta de energía, pero que tiene que vehiculizar la misma cantidad de esos nutrientes. Entonces, las dietas de los mayores se tienen que hacer más densas energéticamente, en nutrientes. Y eso es muy difícil de conseguir. Por ejemplo, aquí tenemos como una dieta de 2.600 kilocalorías cubre las ingestas recomendadas pues para vitaminas B1, A, E, hierro, folatos, calcio, B6 y zinc. Prácticamente quedan cubiertas, pero si la dieta aporta 1.500 kilocalorías, prácticamente no se llega a cubrir en ningún caso las necesidades de nutrientes. Hay algunos nutrientes que tienen especial relevancia, por ejemplo, las vitaminas del complejo B, como vitamina B12, vitamina B6 y ácido fólico, tienen especial relevancia porque además, pues de poder generar estados carenciales, su falta, también la falta de estas vitaminas contribuye a los estados de confusión, demencia, mala memoria, que a su vez que son frecuentes en las personas mayores y que a su vez va a ir a incidir nuevamente en las prácticas de alimentación, creando otro círculo vicioso similar al de la energía. El calcio, la vitamina D también son nutrientes esenciales en el envejecimiento. En cuanto al calcio, a lo largo del ciclo vital vamos construyendo, acumulando calcio para la construcción de la masa ósea. Cuando alcanzamos la estatura final
durante un tiempo más y la edad reproductiva seguimos construyendo masa ósea, pero a partir sobre todo de la menopausia en las mujeres empezamos a perder rápidamente masa ósea y entramos en un balance negativo de calcio. A lo largo de todo el ciclo vital, y en los mayores todavía más, es fundamental mantener una ingesta adecuada de calcio y de vitamina D, sobre todo para evitar la osteoporosis, que es otro de los males de las personas mayores, que se produce cuando la densidad del hueso es menor de lo normal, su composición es la adecuada, pero su densidad es menor, y que lo que provoca fundamentalmente es un aumento importante en el riesgo de fracturas. Las fracturas suelen afectar antebrazo, vértebras, los cuellos femorales, la cadera y producen discapacidad, morbilidad, mortalidad en personas de edad avanzada. El tercer aspecto que les mencionaba como fundamental es el de la hidratación. Con la edad el mecanismo de la sed pierde funcionalidad, aumenta el umbral de sensación, no tenemos sed. Hay un miedo también a beber a partir de determinadas horas, sobre todo en los mayores que llevan tratamientos con diuréticos, porque si no luego se tienen que levantar por la noche para ir al baño. Hay muchos fármacos como los propios diuréticos, los laxantes, que se utilizan de forma crónica, que provocan pérdidas de agua y electrolitos, y hay un alto riesgo de deshidratación. Por eso realmente el agua en las personas mayores debería pautarse casi farmacológicamente. Las necesidades, las recomendaciones son de 20 a 45 mililitros por kilo de peso corporal, lo que viene a suponer prácticamente unos 6 vasos de agua al día. Agua que se puede sustituir por todo tipo de líquidos, como son sopas, como son infusiones, como son alimentos líquidos que también aportan agua, no tiene por qué ser agua. La deshidratación pues, reduce la capacidad para disgregar los alimentos, que asociado a los problemas de masticación pues, tiene mucha incidencia en la elección de los alimentos, disminuye la absorción, empeora el estreñimiento, la litiasis, y si bueno, pues, no se corrige a tiempo, pues ya se produce sequedad de mucosas y de piel, ojos hundidos, desbalance electrolítico y bueno, pues, todas las alteraciones propias de la deshidratación. Esta era la pirámide de la alimentación saludable para los mayores que utilizaba la profesora Olga Moreiras, y sobre todo con respecto a otras pirámides nutricionales dirigidas a otros grupos de población, pues podemos destacar la presencia de ese agua en la base de la pirámide, es fundamental, la hidratación, y la presencia también en el pico de la pirámide de los suplementos individualizados. Para poder superar el que la dieta no sea suficientemente densa en nutrientes, que es muy difícil de conseguir si no se utilizan alimentos modificados o dietas muy bien planeadas, pues se recomienda la utilización de suplementos de calcio, de vitamina D, de vitamina B12 o de ácido fólico como nutrientes más relevantes. El MyPyramid, que se propone en Estados Unidos, recoge la misma idea para las personas mayores, sobre todo la introducción del agua en la base de la pirámide, y también introduce en la base la práctica de ejercicio físico, que es otro de los aspectos fundamentales más relacionados ya con los estilos de vida a tener en cuenta en las personas mayores. Las ventajas de la práctica de ejercicio físico, siempre adecuado a las posibilidades, por supuesto, en la persona mayor, son muy claras: mejora la calidad y la esperanza de vida, reduce la pérdida de masa muscular y ósea, reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular, reduce los problemas de hipertensión y aumenta el gasto energético, con lo cual se incrementará también la ingesta de energía.
Parece ser que también contribuye al estado inmuno, mantener activas las defensas y mejorar la función cognitiva. Este ejercicio físico tiene que planearse sobre todo adecuado a las posibilidades del mayor, no tiene que ser una práctica deportiva programada si el mayor no está capacitado para ello, pero sí puede ser, por ejemplo, pues el paseo o el mantenimiento de una vida medianamente activa. Esto es simplemente una referencia de nutrición hospitalaria donde pues se dan más ampliamente recomendaciones e ingestas nutricionales para las personas mayores y ya no quería entretenerles más. Muchas gracias por su atención.